La historia que estás a punto de escuchar podría parecer el guión de una película, pero es completamente real. Se trata de una trama que entrelaza guerra, deserción, venganza y espías rusos en España. Elementos tan impactantes que cuesta creer que no sean ficción. Verás. La tarde del 9 de agosto de 2023, en el Oblast de Kursk, Rusia, a las 4:30 horas, Maxim Kuzminov, piloto del 319 Regimiento de Helicópteros de la Fuerza Aérea Rusa, despegaba en un helicóptero Mi-8. Le acompañaban su ingeniero de vuelo, Nikita Kiryanov, y su navegante, Kushbakt Tursunov. Su tarea parecía bastante rutinaria en la guerra: trasladar componentes de aviones de combate de una base aérea a otra dentro de territorio ruso, una misión que habían realizado en numerosas ocasiones. Sin embargo, este vuelo distaba mucho de ser ordinario. En realidad, marcaba el clímax de una operación encubierta que Maxim Kuzminov y el servicio de inteligencia ucraniano habían estado planificando durante meses: la Operación Sinitsia. Al principio, el vuelo en helicóptero transcurría sin incidentes, pero poco después Kuzminov comenzó a alterar el curso establecido, dirigiéndose progresivamente hacia la frontera con Ucrania. Este ignoró tanto las preguntas confusas de sus compañeros como las llamadas inquisitivas desde la torre de control rusa. Al sobrevolar Shebekine, el piloto redujo drásticamente la altitud, volando peligrosamente bajo, entre 5 o 10 metros sobre el suelo, y apagó todos los sistemas de comunicación para evadir los radares rusos. En ese mismo momento, todos a bordo y en tierra comprendieron sus intenciones. La respuesta rusa no se hizo esperar. Desde tierra abrieron fuego con armas ligeras. Aunque el helicóptero Mi-8 fue alcanzado, no sufrió daños críticos. No obstante, Maxim Kuzminov resultó herido en una pierna. A pesar del pánico y los gritos de sus compañeros, este mantuvo el rumbo otros 20 kilómetros hasta cruzar la frontera hacia Ucrania. Finalmente logró su propósito y aterrizó en la región de Kharkiv, donde agentes del GUR, el servicio de inteligencia ucraniano, lo esperaban. Lo que ocurrió a continuación es dudoso y muy controversial. Si bien la deserción del piloto ruso Maxim Kuzminov era algo planeado durante meses, como ya mencionamos, sus dos compañeros de vuelo nada sabían de este plan. Ellos despegaron con la intención de hacer una misión de rutina y de repente aterrizaron en suelo enemigo, rodeados de agentes de inteligencia ucranianos armados hasta los dientes. El piloto ruso Maxim Kuzminov posteriormente declaró que durante el vuelo intentó convencer sin éxito a sus colegas de desertar con él, o al menos de rendirse pacíficamente tras el aterrizaje. Sin embargo, al tocar suelo, ambos hombres rusos se resistieron al arresto violentamente e intentaron huir hacia la frontera. Según la inteligencia ucraniana, estos siguieron optando por no rendirse a pesar de las advertencias y fueron finalmente neutralizados. La versión rusa es, por supuesto, completamente diferente a la ucraniana. Según varios medios de este país, los operarios rusos que se negaron a entregarse fueron asesinados fría e innecesariamente, considerando que estaban en inferioridad numérica y en pleno territorio enemigo. Incluso algunos llegaron a acusar a Maxim Kuzminov de asesinar a sus compañeros personalmente. De cualquier manera, una vez que estos fueron eliminados, Maxim Kuzminov fue atendido por su herida en la pierna y rápidamente recibido como un héroe en Ucrania, que horas antes era su enemigo total. Como ya establecimos, la Operación Sinitsia no fue algo improvisado, sino que llevó mucho tiempo de planeamiento. 6 meses antes del día del cruce de fronteras, Maxim Kuzminov se había puesto en contacto con miembros de los servicios de inteligencia ucranianos a través del canal Quiero Vivir, expresando un claro deseo: desertar de las Fuerzas Armadas rusas. Un mes después de su dramática deserción, Maxim Kuzminov convocó una conferencia de prensa donde explicó las razones de su deserción. Afirmó que él se oponía firmemente a la intervención militar rusa en Ucrania, describiendo las acciones del gobierno de Putin como un genocidio contra el pueblo ucraniano. Adicionalmente, reveló que, aunque su rol hasta entonces se había limitado a transportar carga militar, había recibido amenazas de ser enviado al frente como infantería si intentaba romper su contrato con el Ministerio de Defensa ruso. Conscientes del significado militar y propagandístico de su deserción, las fuerzas ucranianas comenzaron a planificar meticulosamente su escape tan pronto recibieron la notificación de sus intenciones. Aunque los detalles muy específicos de cómo se orquestó la operación no son públicos, está claro que durante esos 6 meses, los servicios de inteligencia de Ucrania, GUR, se enfocaron en 2 objetivos principales. Primero, evacuar a los familiares cercanos de Kuzminov de Rusia de manera encubierta para protegerlos de posibles represalias. Y segundo, determinar el momento óptimo y asegurar una ruta de escape segura. Aunque la operación no estuvo exenta de disparos y riesgos significativos, la meticulosa planificación resultó clave para el éxito del escape.
La operación Sinitsia se ha destacado como un triunfo notable para Ucrania, siendo uno de los pocos casos de deserción militar en que el país receptor juega un rol tan activo en la ejecución de la misión. Un precedente histórico similar fue la operación Diamante en el año 1966, cuando agentes del Mossad israelí facilitaron que un piloto iraquí desertara con un MiG-21, el caza soviético más avanzado de aquella época. Similarmente, como botín de su operación, Ucrania recibió un Mi-8 AMTSH solo ligeramente dañado, además de componentes de los Su-27, Su-30 y Su-35 rusos que el helicóptero transportaba. Pero eso no es todo. Según el GUR, el desertor también les brindó información valiosa sobre las misiones y el funcionamiento de la Fuerza Aérea Rusa en la región. Por su parte, el entonces expiloto ruso Maxim Kuzminov fue recompensado con $500,000, además de seguridad para él y su familia en Ucrania. También le otorgaron la posibilidad de elegir un nuevo lugar de residencia y trabajo con nuevos documentos preparados. El expiloto ruso Maxim Kuzminov terminó optando por la segunda opción, lo que demostraría ser un error fatal. Al poco tiempo, la televisión estatal rusa mostró a un supuesto oficial de inteligencia ruso que lanzó una fría amenaza contra Maxim Kuzminov. No creo que el traidor viva lo suficiente para ser juzgado. Este oscuro vaticinio demostraría ser completamente cierto. Durante alrededor de un año y medio, nada más se supo de Maxim Kuzminov y de esta historia, hasta esa fatídica tarde de febrero de 2024 en Villajoyosa, España. En el estacionamiento subterráneo de un complejo residencial de España, la policía local encontró un cuerpo que presentaba claros signos de un asesinato premeditado y no de un crimen común. Kuzminov tenía 6 impactos de bala y, según reportes de algunos medios, señales de haber sido atropellado por un vehículo antes o después de ser disparado. El hallazgo inicialmente parecía el resultado de un ajuste de cuentas o un acto de venganza. Sin embargo, la pronta intervención de agentes de inteligencia, tanto nacionales como internacionales, indicó que se trataba de un caso excepcional. Aunque la identificación encontrada junto al cuerpo lo nombraba como Igor Shevchenko, investigaciones subsiguientes confirmaron que realmente se trataba del expiloto desertor ruso Maxim Kuzminov. Por supuesto, la noticia de que un desertor ruso había sido asesinado violentamente en España no tardó en generar revuelo, y la investigación para esclarecer lo sucedido empezó inmediatamente. Como ya te había dicho, luego de desertar de las Fuerzas Armadas rusas, Maxim Kuzminov había decidido empezar su nueva vida lejos de la guerra, por lo que pidió al gobierno ucraniano reubicarlo en un lugar lejano con una identidad nueva. A pesar de las advertencias de las fuerzas de Ucrania que le aseguraban que sería más fácil mantenerlo a salvo en suelo ucraniano, Kuzminov se mudó a esa tranquila y paradisíaca ciudad española con la intención de empezar de nuevo. Al no hablar el idioma, él fue ubicado en un complejo residencial en el que vivía junto a otros expatriados rusos, ucranianos y búlgaros. Aunque se desconoce cuánto tiempo logró vivir Maxim Kuzminov en Villajoyosa, España, sin ser detectado, su imprudente intento de comunicarse con su novia en Ucrania y persuadirla para que se uniera a él fue, al parecer, lo que precipitó su fatal descubrimiento. Poco después de ese contacto, 2 sicarios rusos llegaron a su nuevo domicilio para ejecutar un ajuste de cuentas. La reconstrucción de los hechos sugiere que Kuzminov fue confrontado por estos 2 individuos. Aunque al parecer este intentó defenderse y logró escapar al segundo subsuelo del estacionamiento, finalmente fue acorralado sin salida y asesinado sin clemencia. Los agresores escaparon en un vehículo que más tarde fue encontrado incinerado a unos 20 kilómetros del lugar, en un aparente intento de eliminar cualquier evidencia del crimen. Sin embargo, no todos los rastros fueron borrados. Investigaciones de inteligencia posteriores revelaron que las balas utilizadas en el asesinato eran de origen ruso, lo que no solo pareció actuar como una firma del autor del crimen, sino también como un mensaje claro y contundente. Tras la confirmación de la muerte de Maxim Kuzminov, la inteligencia ucraniana GUR rápidamente señaló a Rusia como el responsable del asesinato. Aunque las autoridades rusas nunca reconocieron ni admitieron abiertamente su implicación, las declaraciones del jefe del servicio de inteligencia ruso en el extranjero, el SVR, Sergei Narishkin, fueron muy reveladoras. Este traidor y criminal se convirtió en un cadáver en el mismo momento en que planeó su sucio y terrible crimen. Como te dije, la historia del piloto desertor ruso Maxim Kuzminov es de película. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo
un excelente día.